Muy buenas tardes, señores. De Análisis Político con Jaime Bobadilla, sean todos bienvenidos una vez más a este video que lo he creado de manera especial para ustedes porque he leído un artículo en el Listín Diario de manos de su director Miguel Franjul, en el cual entiendo que es importantísimo compartirlo con ustedes. Así que gracias a los que se están sumando a este video, vamos a pedirle al Señor que nos asista con su bendición y que nos dé a todos la salud que es lo primero. Todo lo demás, señores, está de más. Y la petición que hace este medio de comunicación, el Listín Diario, al presidente Luis Abinader, lo deja sin que defenderse, puesto que este hombre siempre ha dicho que la frontera está blindada, pero vemos cómo se pide cada día a gritos que se proteja la frontera. Con proteger la frontera se protege también la integridad de la República Dominicana, se protege también la salud del pueblo, se protege también la educación del pueblo y también el aumento de las deportaciones. Hay que hacerlo. Pero ¿por qué se pide siempre que se blinde la frontera? Porque ahora, con esta fuerza multinacional que se está creando para ir a asistir a la Policía Nacional de Haití, liderada por Kenia, donde también se ha sumado Bahamas, Antigua y Barbuda, y se cree que Senegal también podría anunciar que asistirá a esta fuerza multinacional, pues se prevé que haya enfrentamientos de esta fuerza multinacional con las bandas haitianas y por lo tanto una incursión no solamente de personas, de ciudadanos haitianos saliendo de Haití para ingresar a la República Dominicana, sino más peligroso aún que miembros peligrosos de las bandas en Haití pasen a la República Dominicana. Pero sin más dilación, vamos a pasar a leer este artículo rapidito, no sin antes pedirte que si aún no te has suscrito, que te suscribas a nuestra plataforma activando las notificaciones, las campanitas. También comparte con todas tus redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y también compartirlo, muy importante, en todos tus grupos de WhatsApp, así como también darle a me gusta. Y si quieres apoyar de manera más directa esta transmisión de análisis político con Jaime Bobadilla, dale ahí al super chat y a las gracias para seguir apoyando y que continuemos haciendo estos videos. Así que, señores, vamos a pasar inmediatamente a leer el editorial del día de hoy, sábado 5 de agosto del 2023, del periódico El Listín Diario, de mano de su director, el señor Miguel Franjul. Vamos a ver este editorial. El editorial del día de hoy, 5 de agosto del año 2023, del Listín Diario. Los peligros que asoman para la patria. Los preparativos para la intervención de tropas extranjeras en Haití van configurando ya el escenario de una guerra intestina inminente en ese país. Las más de 140 pandillas que hoy se reparten el dominio y control de territorios, entre ellos el 80% de la capital, deben estar preparándose para esta confrontación. Y de inmediato paso a decirte, porque vemos que se está conformando esta fuerza multinacional para ir a asistir a la policía de Haití, pero así también no podemos excluir que también se estén preparando las bandas. Las bandas en Haití pueden que se estén preparando también, y esto es el peligro que se asoma para nuestro país, para la República Dominicana. Continuemos leyendo. La lógica elemental sugiere que para cumplir el mandato de pacificación y restauración del orden institucional en Haití, las tropas de Kenia, Bahamas y de otros países caribeños y africanos tendrán que emplear su fuerza disuasiva para lograrlo. Esto significa emprender una ofensiva militar contra un enemigo interno bien preparado,
no simplemente un desfile con banderitas blancas de paz, como fue la anterior misión humanitaria y de paz de la ONU. Los estertores de esa confrontación se sentirán inevitablemente en nuestro país. Y abro un paréntesis. ¿Qué son estos estertores? Los estertores son los sonidos, los ruidos que realizan nuestros pulmones al inhalar o exhalar el aire. Lo que quiere decir que cuando ingrese esta fuerza multinacional en Haití, pues se van a escuchar sonidos, ruidos que impacten directamente a la República Dominicana. ¿Cuáles pueden ser estos estertores? Un amplio contingente de personas queriendo salir de la confrontación, así como también el caos que puede armarse en nuestra frontera, así como también los pandilleros queriendo huir de la violencia a buscar refugios también en la República Dominicana. Blindar militarmente la frontera por un principio de defensa de seguridad nacional equivale a tomar también un papel directo o indirecto en esa guerra inminente. Y eso hay que hacerlo ya, con un cierre total preventivo, antes de que se materialicen los operativos de la fuerza multinacional que lucen indetenibles. En un contexto posible como ese, nuestro país se convierte en una zona alternativa de refugio para bandas armadas en retirada, así como para los ciudadanos que huyan del infierno buscando proteger sus vidas. Tomando en cuenta la presencia masiva de haitianos ilegales aquí, nadie podría poner en dudas de que las pandillas cuenten ya en nuestro territorio con células listas para la retaguardia. Frente a estas expectativas, cabe preguntarse, ¿estamos realmente preparados para evitar que, sin quererlo o sin necesitarlo, seamos arrastrados hasta ese ominoso escenario de guerra? Excelente esta pregunta que hace el veterano comunicador, periodista, director del Listín Diario Miguel Franjul. Si está preparada la República Dominicana, si nosotros los dominicanos estamos preparados para lo que podría pasar allá, porque las consecuencias, así como ya lo ha anunciado el traidor ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Álvarez, ha dicho que la ONU, la comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, Francia y Canadá esperan que la República Dominicana asuma las consecuencias de esta intervención. Es por esto que es interesante el pedido que hace aquí Miguel Franjul, el pedido que hace aquí el medio de comunicación, el Listín Diario, blindar la frontera. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué este medio de comunicación, el Listín Diario, ha pedido blindar la frontera? Pues nada más y nada menos porque la frontera no está blindada. La frontera más porosa en el mundo es la de República Dominicana con Haití. La frontera dominico-haitiana es tan porosa que pasa de todo. Siempre alegando un intercambio comercial que nada ayuda a la República Dominicana como país, porque sabemos que ayuda tanto a empresarios haitianos como a empresarios dominicanos que no le dan ningún beneficio a la República Dominicana como nación. Es por esto que se hace inminente que ya, ahora debe estar el presidente Luis Abinader no solamente diciendo vamos a reforzar, no, es blindarla totalmente. Blindarla totalmente y evitar que pueda pasar ante la inminente guerra en Haití, que puedan pasar para acá criminales, bandas haitianas, así como también la avalancha de refugiados. Y es en este momento en el que, aquí lo dice, claro,
el Listín Diario en su editorial del día de hoy. Blindar militarmente la frontera. Blindarla militarmente. Porque no está blindada militarmente. Es todo lo contrario. Está abierta la frontera. Blindar la frontera militarmente por un principio de defensa de la seguridad nacional equivale también a tomar un papel directo o indirecto en esta guerra. Y eso hay que hacerlo ya. Este es el llamado que hace el Listín Diario. Blindar la frontera ya. Con un cierre total, preventivo, antes de que se materialicen los operativos de la fuerza multinacional que lucen indetenibles. Este es el llamado también que hacemos nosotros humildemente desde aquí, y te pedimos, súmate también a este llamado de blindar la frontera. Necesitamos que la frontera esté segura, blindada, que nada pase por ahí, pero desde ya, de manera preventiva. Es decir, cerrar totalmente la frontera, porque a la medida que vayan llegando los efectivos enviados por la ONU, liderados por Kenia, Bahamas y también Antigua y Barbuda y posiblemente Senegal, a la medida que vayan llegando estas fuerzas a Haití, vamos a estar recibiendo una avalancha de refugiados y dentro, mezclados con ellos, muy posiblemente las bandas criminales en Haití, que podrían desde aquí también lanzar una ofensiva en contra de la fuerza interventora y todos. Este también es otro llamado, un llamado a todos los nacionalistas haitianos, todos los patriotas haitianos. Tienen que unirse para buscar lo mejor para su país, para que se logre la paz. Pero en dado caso de que no se pueda lograr, tienen que unirse para velar por el bienestar de los haitianos en Haití. Y, si es posible, denunciar estas bandas criminales y evitar que puedan huir. Acabamos de leer y de analizar el editorial del Listín Diario del día de hoy, 5 de agosto del 2023, de la mano de su director, el veterano periodista Miguel Franjul. Así que gracias a los que estuvieron viendo hasta aquí el video, invitarles inmediatamente que si aún no se han suscrito, que se suscriban activando las notificaciones, compartiendo en todas sus redes sociales y enviando este video a todos sus grupos de WhatsApp, así como también apoyar dándole a me gusta y también que apoyen esta plataforma directamente dándole al super chat y a las gracias para poder seguir llevando videos y transmisiones de mejor calidad para todos ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por la gentileza de su atención. Nos veremos en un video más de análisis político con Jaime Bobadilla, pidiéndole al Señor que se mantenga dando su bendición a todos y cada uno de nosotros y que nos lleve la salud a nuestros hogares. Salud para ti y para los tuyos. Pasen todos muy buenas tardes.